Ok, amigos de Ciudad Bienestar, estamos en nuestra última sesión de esta tercera unidad y del curso virtual. Esta séptima y última línea que quiero presentar a manera exploratoria para entender los caminos que ha recorrido la educación popular, yo la llamo el papel del arte en los procesos de educación popular. Debo aclarar que esta línea la he venido trabajando, pero no de manera consciente. Digamos, eventualmente en algunos procesos educativos con comunidad he introducido el arte, pero debo admitir que desde una perspectiva más instrumental, como el arte es el pretexto para lograr otras situaciones, pero no con una mirada donde lo que se busca es que la gente exprese de su forma más interior situaciones, y desde esa elaboración interior ahora sí empezar los diálogos. No, es sin duda expresar lo interior, pero no de una manera catártica, como sería una de las claves para trabajar el arte de manera coherente. O sea que de una vez lo admito, he empezado a dar pasos por ellas en algún momento, pero no la tenía claro. Mi claridad en torno a esta línea aparece fruto con el encuentro con ustedes, los de Ciudad Bienestar, en mis diálogos con esa parte de Ciudad Bienestar que es lo artístico pedagógico, y en especial varios diálogos que tuvimos con Ana Patricia, debido a que ella es artista, ella es licenciada en artes y su pasión por el arte, y luego lo que ella me comparte, que le compartieron los otros compañeros de cómo visualizan el arte en los diferentes procesos de promoción de la salud que ellos han implementado, caigo en cuenta, me llega el insight de que esta es una línea importantísima de potencial, y nuevamente Ciudad Bienestar viene siendo como un pionero para abordarlo con este enfoque mucho más elaborado. Por lo tanto, lo que quiero es dejarla planteada como una línea potente, y la invitación para todo aquel que tenga más de elaborada su capacidad artística, sus talentos artísticos, lo piensen, lo elaboren y lo vayan aportando para que en un futuro podamos tener unas mejores posibilidades de desarrollo. Solo quiero finalmente mencionar 2 o 3 situaciones en las cuales he utilizado, digamos, esta es la expresión artística en procesos de educación comunitaria, como para dar ejemplos de sus potencialidades. La primera situación donde, digamos, involucré el arte en procesos de educación, y que quiero compartir con ustedes, es un taller que se llamó La Isla de los Seres Fantásticos. Cuando coordinaba el programa de educación solidaria del Fondo de Empleados de la Universidad Javeriana, decidí cambiar la perspectiva de la educación solidaria. Usualmente se dan en talleres de la importancia de ser solidario, el cooperativismo, teoría cooperativista, política cooperativa, pero a eso no asistía nadie. Y un fondo de empleados y una cooperativa tienen mucho dinero por ley para hacer educación cooperativa. Entonces mi perspectiva es que educación cooperativa tiene que ser un ladrillo. En últimas, educación cooperativa no es educación para la convivencia. Entonces decidí, hagamos educación para la convivencia utilizando otro tipo de pedagogías y otro tipo de temas. Entonces, uno de esos talleres, contratamos a un psicólogo caleño que desafortunadamente, no me acuerdo el nombre de él, y él nos trajo un taller maravilloso, La Isla de los Seres Fantásticos. Implementó el primer nivel. Él tenía varios niveles, finalmente solo se puede implementar el primero. ¿En qué consistía? Grosso modo, rápidamente. El taller era para adolescentes, o sea, jóvenes en proceso de construcción de su personalidad. Y entonces el taller, lo primero que hacía era unos talleres donde los jóvenes caracterizaban un personaje. Este personaje iba a estar solitario en una isla, y entonces, ¿cómo iba a ser este personaje? Era un personaje que tenía un poder, o sea, los chicos le daban el poder que querían, y tenían un talón de Aquiles, tenía una debilidad. Y luego de eso los chicos también entonces le daban la caracterización de personalidad, de los rasgos físicos, entonces lo escribían. Luego con eso entonces lo dibujaban, entonces hacían el carácter a nivel gráfico, a nivel de ilustración. Una vez los 8 o 10 chicos que recuerdo participaron tuvieron los 10 caracteres, entonces este psicólogo les pone una situación adicional, y es: ahora en esta isla van a convivir los 10 personajes. Y entonces tenemos que empezar a generar interacciones entre ellos.
y dependiendo de los poderes de la forma de ser, ustedes van identificando si hay interacciones conflictivas o interacciones solidarias. El hecho de que al final aparece un relato listo para volverlo un producto de comunicación. El segundo nivel era volver este relato o un cómics, lo cual implicaría pues conseguir unos ilustradores para que fueran cómics con todas las de la ley, o también él tenía la idea de volverlo o un audiovisual, digamos un cortometraje de 30 minutos, lo cual también era muy interesante. Estamos en la universidad, allí podíamos haber convencido a los jóvenes que lo hicieran, pero desgraciadamente el comité de educación no decidió financiar la segunda parte. Le pareció a pesar de todo costoso los insumos, pero la experiencia fue muy bonita porque en función del uso del arte, por ejemplo, qué cosas explicaba el psicólogo que se trabajara. Lo primero que él planteaba es que un joven adolescente es un joven mutante, por eso le encanta tanto los X-Men. Son jóvenes que están en un proceso de cambio diario. Ahora que yo estoy trabajando con jóvenes en las escuelas, me doy cuenta que ese que es tranquilo, callado, un día va todo díscolo, ese día no le hace caso a nadie, ese día está saboteando y él no es consciente de lo que está haciendo. O alguna vez me encontré un día en que todas las niñas están bajas de nota, están adormiladas, pero son todas. Es decir, es entender que estos procesos de cambio bioquímico que viven los jóvenes, que es un proceso larguísimo, eso dura 7, 8, 9 años. Entonces son niños mutantes. Ese era el concepto que trabajaba este psicólogo. Y para que ellos fueran siendo conscientes de sus procesos de transformación, pues ¿qué hizo? Generar esa propuesta que se trae de la psicología, que es la proyección. Esos monstruos, estos mutantes que ellos diagramaron, que ellos dibujaron, era la proyección de lo que ellos se están convirtiendo. Entonces, digamos, una primera situación interesante para trabajar el arte. La segunda situación fue la construcción participativa de un mural gigante. Eso se lo copié a una organización española que en algún momento vino a dar una charla interesante en la Javeriana sobre arte colectivo y resolución de conflictos. Pues decidí emularlo. Entonces lo que hice fue otra vez con niños y jóvenes del Fondo de Empleados y con una profesora de artes que nos colaboraba, que contratábamos, la profesora, a ver si me acuerdo el nombre, Cecilia Coronel. Entonces lo que hicimos fue hacer unas jornadas de fin de semana de pinte lo que usted quiera, pinte su armonía. Y entonces reciclamos todos esos pendones que salen en las universidades, que se utilizan para anunciar, promocionar los eventos, pero que luego es basura. Entonces lo utilizamos por el otro lado, trazábamos unos círculos y le entregamos témperas a las personas para que allí dibujaran lo que estaban sintiendo en ese momento, en ese aquí y en el ahora. Entonces 6 personas en cada pendón tendría 1,5 metros por 60, que le calculo yo, por 80. Y entonces, una vez habían terminado, había unos lugares que conectaban los círculos que estaban en blanco. Entonces luego era negociar qué podían pintar ellos que fuera coherente, que tuviera armonía con los otros 2 círculos que eran la expresión individual. Al final entonces nos quedaba el cuadro completo, con pinturas, con imágenes, fruto de la negociación. Bueno, fruto de esto logramos en varias jornadas de fines de semana tener como 35, 36 pendones, los cosimos y con eso adornamos un edificio de la Universidad Javeriana Cali. Entonces colgamos ese pendón y ese pendón nos representaba un proceso participativo de ponerse de acuerdo. Era básicamente eso, no tenía más, no le echamos más mente al asunto, sino el asunto era simplemente un ejercicio vivencial de ponerse de acuerdo, y para eso el arte era clave. Y la tercera experiencia que quiero dejarles en clave es 2 años atrás ayudé a una estudiante de sociología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Dirijo tesis online, a distancia, a estudiantes de diferentes carreras en Colombia. Entonces esta niña le recomendaron que yo le podía ayudar a resolver su tesis. Realmente ella ya había hecho todo su trabajo de campo, conspiraron los astros porque lo había hecho en este pueblo que se llama Toribio, Cauca, proyecto NASA, donde trabajé 4 o 5 años con ellos. O sea, conocía la experiencia, y ella estaba documentando y haciendo un análisis sociológico de una minga de murales, un encuentro internacional de muralistas que se había dado en Toribio, Cauca. Entonces esa fue otra experiencia donde el arte participa, o sea, encuentra arte y comunidad.
Me contó como hacia junio de este año que había habido la segunda versión de la Minga de murales, me mandó algunas fotos de esos murales y encontré en YouTube, si ustedes buscan en YouTube, Minga de muralistas de los pueblos, murales en Toribío, Minga de muralista de los pueblos, murales en Toribío. Allí está como la documentación de lo que pasó este año. Y me parece muy interesante esto de los murales porque allí conectan artistas muralistas, artistas grafiteros, conectan con una sensibilidad del pueblo Nasa. Porque cuando yo estoy trabajando con el pueblo Nasa, que nada que ver con, todavía no se había dado este proceso de muralismo, ya en el CCD, que es la Universidad Indígena, ya habían algunos grafitis relacionados con la historia del pueblo, con el proyecto de vida del pueblo. Pero lo más interesante fue cuando entré a la iglesia, la pequeña iglesia que hay en el casco urbano, y en la iglesia no hay representaciones, digamos cuadros, en las paredes no hay murales de la historia de la Biblia, sino de la historia, de las historias del pueblo Nasa, de los fundadores del proyecto Nasa, el padre Álvaro Elcue, en lo que creen los campesinos, en la idea, los indígenas, la idea de cómo se originó el primer hombre Nasa. Es decir, está lleno de murales donde se representa la vida, el proyecto, la cosmovisión del pueblo Nasa. Otra experiencia, no tengo nada que ver con ello en el sentido de que haya participado en la construcción de esta experiencia, pero sí quería contarles que esto ya es cotidiano en las culturas populares y sin embargo todavía nos falta elaborar mucho de la educación popular para apropiarlo y potenciarlo. Bueno amigos, básicamente esta era la última parte de lo que quería motivarlos a seguir pensando en esto de lo artístico y lo pedagógico, cómo se junta, y espero que también lo reflexionen para que también alimenten este ensayo de su participación en Ciudad Bienestar que ustedes están construyendo como fruto de este curso virtual. Muchas gracias y digamos que con esto finalizamos las 7 sesiones que se previeron para este curso.